Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Hoy vamos a hablar de literatura y también de fiesta y tendremos un coloquio sobre los nombres de las calles de Oviedo. Como siempre les invitamos, esto mejor no, esto lo vamos a dejar para el final y ya les hago una invitación un tanto especial. Así que si les parece bien, vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Desde hace ya unos cuantos años, concretamente 29, el verano en Asturias no comienza como siempre ha sido tradicional en agosto, sino que hay un hecho que marca la apertura oficiosa o no tan oficiosa de las actividades de ocio. Me refiero a la Semana Negra, que este año se celebró en Gijón del 8 al 17 de julio. Para hablar de este acontecimiento tenemos en el plató de Asturias Televisión a Ángel de la Calle, su director desde hace 4 años. Don Ángel, buenas noches y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Gracias a vosotros. En primer lugar, le pido un balance de la 29ª edición. La verdad es que ha sido un éxito de público, de autores presentes, 163 autores, la mayor cifra que ha tenido nunca la Semana Negra, y de repercusión mediática y de todo tipo. La verdad es que desde el punto de vista del escaparate probablemente haya sido la más exitosa de las 29. ¿Algún hecho a destacar o a resaltar? Pues la verdad, sí, depende desde qué punto de vista lo enfoques, ¿no? Si es desde el de autores, significativa la presencia de Leonardo Padura, ¿no? Pero esta vez no como Leonardo Padura, sino como Premio Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? El periodista que vino en la primera edición de Prensa Latina se convierte en el escritor cubano que más libros vende en el mundo, que más lectores tiene, y a la vez en eso que un periódico titulaba 5 columnas el año pasado, ¿no? Premio Princesa de Asturias a la Semana Negra. Era una forma de contarlo, ¿no? Pero probablemente eso sea un hecho significativo, ¿no? Por lo que tiene de metáfora, ¿no? Lo que hemos estado haciendo durante estos años. Una pregunta casi preliminar. ¿Le molesta que haya presentado la Semana Negra de Gijón como el acontecimiento que abre el verano en Asturias? No, para nada, porque así fue durante bastante tiempo. Y porque probablemente es el festival literario y cultural más importante de género, más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Pero desde luego como hecho singular y que anuda la cultura y la fiesta, es significativo en Asturias mucho más. Probablemente así sea, ¿no? Precisamente por eso le quería preguntar, ¿cómo conviven en un mismo espacio, incluso físicamente, la mejor literatura negra, la reivindicación política y social y el ocio y disfrute de esa microciudad que durante 10 días se transforma en una Semana Negra? Pues la verdad es que muy bien, como se ha visto durante estos ya 29 años, ¿no? El modelo que creamos es muy exitoso. La prueba es que cualquier festival que se crea a continuación utiliza el mismo esquema. Eso es significativo de que funciona. ¿Y por qué funciona bien? Porque la ciudad de Gijón es así, ¿no? Es capaz de tener algo que se vuelve tan complicado en la noche como es alcohol, calor, diversión, y que sea un festival muy blanco, ¿no? Que a las 5 de la tarde esté lleno de familias que pasean con carritos, tías con sus sobrinos, a las 7 de la tarde haya un público más adulto que va a ver, escuchar charlas, a comprar libros, a pasar por el mercadillo, a las 9 esté lleno de adolescentes que están subidos a atracciones, y lo que comentaba, y que a las 12 de la noche hasta la madrugada esté lleno de otro tipo de público que va a un ocio más nocturno, ¿no? Y que todo eso conviva a la vez y sin problemas y con conflictos minimísimos, y que resulte tan atractivo fuera de nuestra región que haga que vengan personas de todo el mundo, es la prueba de que funciona, y sobre todo que lo copian todos. Eso es la prueba más evidente de que funciona y se puede hacer y se hace. Luego hablaremos de las copias, pero quiero referirme de modo general a algunos de los aspectos que los medios asturianos han destacado de esta edición. En primer lugar, ausencia total y absoluta de incidentes.
¿Le sorprende o debería sorprendernos a nosotros que un evento de estas dimensiones, son unas dimensiones enormes, y que se desarrolla todo el tiempo en la calle, haya transcurrido sin ningún problema? ¿Le sorprende a usted o debería sorprendernos a nosotros? No es normal que haya incidentes en la Semana Negra de gravedad, ¿no? Hay los típicos incidentes de alguien que tropezó al bajarse de un aparato y se torció el pie, o las típicas broncas de ocio nocturno que se multiplican en cualquiera de las calles de donde hay bares de las ciudades, en cualquier lugar, ¿no? Y eso es lo lógico, que no haya más incidentes. Yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia de los gijoneses. Claro, es muy complicado que en un lugar en que, como te decía antes, está tu abuela, el adolescente vaya a hacer barrabasadas, porque es que está la abuela al lado, delante de su tía no las va a hacer. Entonces, digamos que el hecho de que sea un festival negro pero muy blanco ayuda a que ese tipo de cosas sean normales, que no haya incidentes de gravedad, y que los incidentes que haya pues a veces son un poco graciosos, ¿no? Como que fue capturada una hacha y una espada en las manos de dos suizos. Diablos, serían guardias suizos del Papa, calculo yo, con ese armamento, en medio de una fiesta, o cosas así que parecen más sacadas del Celtiberio Show que de la crónica de sucesos. A mí me parece normal por la ciudad que lo hace, que es una ciudad amable, tranquila y poco dada a las exageraciones. Le voy a plantear un aspecto más negativo que también se ha comentado, la falta de mujeres. Escritoras, críticas, ninguna autora entre las premiadas. ¿Es un aspecto a corregir? Bueno, dos cosas. De los 163 invitados, 42 eran mujeres. Ya me explicas qué festival tiene más, para empezar a decir, no, bueno, tú dime uno que tenga más, un festival literario, y yo te diré que sí a esa parte. A la parte de que en los premios son a novelas, y este año no había novelas escritas por mujeres, no son a autores o autoras. Puede darse, la preselección es por votación de los críticos, lectores y escritores y escritoras. Bueno, trataremos de hacer lo posible, recordar a los más de 100 votantes que hay escritoras y de muy buena calidad. Sí, es sorprendente que no hubiese en los premios alguna mujer. De hecho, yo presentando alguna novela lo dije, para mí esta tendría que haber sido una finalista, pero no lo fue, porque el problema de la democracia y las votaciones es que a veces sale lo que tú no quieres que salga, y eso es difícil de corregir. Nosotros podemos recomendar que hay que recordar, no podemos influir ni decir a quién tienes que votar como finalista. En cuanto a los premios, es que nadie discute los premios, nunca los ha discutido nadie. Las novelas ganadoras son esas, ¿no? Y ahí parece que hay acuerdo general por un lado. Y por otro lado, bueno, es eso, que estamos hablando del festival donde más participantes escritoras hay de España, ya es significativo, y por otro lado, pues, y en cuanto al público, pues hay la misma cantidad de mujeres y hombres que hay en el resto de la sociedad. O sea que por ese lado la asistencia a las charlas es mixta. Por ese lado, pero bienvenida sea la polémica, porque ha sido una polémica positiva, que ha permitido que se hable de ese hecho, que algunas de las mejores escritoras, y nosotros lo remarcábamos este año, algunas de las mejores novelas que se están escribiendo en género negro, pero también en histórico, en ciencia ficción, o en lenguajes como el cómic o la pintura, está hecho por autoras. Vamos a hacer un poco de historia, si le parece bien. Ustedes surgen de la mano del Ayuntamiento de Gijón, gobernado por el Partido Socialista, y durante muchos años se les acusó de ser un elemento de propaganda de la izquierda asturiana. Pero el gobierno de Gijón pasó a manos de un partido conservador, como es Foro Asturias, contraviniendo a muchos agoreros que afirmaban año tras año que la Semana Negra desaparecería cuando los socialistas abandonaran el poder. Pero permítanme decirle que afortunadamente no ha sido así. ¿Tanta es la fuerza que ha alcanzado el evento o ya contaban ustedes que esto iba a pasar? Sí, evidentemente durante muchos años el gobierno de la ciudad de Gijón estuvo en manos de la izquierda, no solo del PSOE, porque durante los últimos 8 años y en alguna época anterior también estuvo gobernada por PSOE Izquierda Unida, que no es baladí la puntualización. Evidentemente lo más probable que podría suceder, si alguien dijo alguna vez que
que la Semana Negra existía y existiría mientras Gijón fuera una ciudad de izquierdas. Cuando dejara de serlo ya no existiría. Y a mí me parece que ese era un análisis acertado, que además fue hecho y escrito por un think tank ¿Acertado? de la derecha. Sí, creo que sí que es acertado. Lo que sucede es que sociológicamente probablemente Gijón sí es de izquierdas. Y en votos también, en número de votos, ¿no? Eso es indudable. Lo que quiere decir que sí es una ciudad de izquierdas, aunque esté gobernada sociológicamente, aunque esté gobernada por la derecha en los últimos 5 o 6 años. ¿Por qué no desapareció? Pues yo creo que porque el gobierno de la corporación anterior cometió algunos errores previos, ¿no? Que yo creo que todo el mundo se lo ve. Cometió el tema del Niemeyer, que era un tema de Asturias, pero lo gobernaba Asturias en aquel momento, el mismo partido. Cometió el tema del Festival de Cine. Cuando llegó a nosotros ya llegaba bastante debilitado. Y por otro lado, la reacción que se motivó de defensa de la Semana Negra fue lo suficientemente grande como para que la nueva corporación no se atreviese a de frente quitarla de en medio. Y por otro lado, porque podía quitarla en medio relativamente, porque la Semana Negra no la hace el Ayuntamiento de Gijón, la hace la Asociación Cultural Semana Negra, con lo cual el Ayuntamiento lo que puede hacer o no hacer es facilitar los terrenos y los permisos, no puede hacer mucho más que eso. Y las ayudas. El Ayuntamiento evidentemente bajó las ayudas, nos quitaron 3 de cada 4 euros de subvención, y nosotros decidimos que íbamos a seguir haciéndola en esas condiciones. Nos quitaron el presupuesto, nos quitaron el espacio, porque ahora estamos en un espacio más pequeño y de muy difícil creación de instalación, mejor dicho, de la semana. Y por otro lado, este año ya nos quitaron también el tiempo, nos recortaron el tiempo. Lo cual es sin duda un problema de... Pero nuestra idea es una idea de resistir es vencer, porque esto es un bien de la ciudad, no es un bien de un determinado partido político o de lo que pones en marcha y funciona es la ciudad. No fue la izquierda gijonesa solamente la que permitió que existiera la Semana Negra, fue la ciudad de Gijón, que es mucho más que una sola de sus izquierdas. Entonces esto es lo que permite que haya seguido existiendo hasta ahora. Aquí le pido concesión, pero también claridad y honestidad, si es posible. ¿Qué relación mantienen con la alcaldesa Carmen Morillón y su equipo de gobierno? La verdad es que los últimos 4 años, los años anteriores del gobierno anterior, la relación ha sido muy elegante, y hemos de decir que todo lo que el gobierno de Foro Gijón dijo que haría, lo hizo, y hasta ahí tuvimos muy buena relación con algunos de nuestros contactos directos, como por ejemplo Rafa Felgueroso, que fue una persona que Arrieta, otra gente que era necesario para la participación, porque ten en cuenta que estamos en un terreno que es del puerto y de una empresa privada que se llama Pimar, ¿no? Y es el ayuntamiento quien puede negociar con ellos, no nosotros directamente. Con lo cual la relación, hay que decir claramente que fue buena, no fue una relación para nada negativa. Lo que sí es cierto es que partíamos de una situación complicada, que es la que te explicaba antes, ¿no? Y bueno, durante este año hemos mantenido una relación similar, parecida, y el año anterior en esto no ha habido ningún cambio. Lo que sucede es que la Semana Negra no puede resistir en las condiciones en que se ha venido desarrollando los últimos 5 años ya más. Nuestro lema es resistir es vencer, pero la resistencia llega un momento en que se acaba. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Pues lo sabremos en septiembre, calculamos. ¿En septiembre? Sí. Nosotros tenemos fecha para la Semana Negra del próximo año, que es del 7 al 16 de julio, es decir, las mismas fechas de siempre. Avanza un día, retrocede un día, porque sabes que vamos... si el primer fin de semana de julio es muy pronto, nos vamos al segundo fin de semana y luego empezamos a retroceder hacia atrás. Y este año empezó el 8, el año que viene empezará el 7 y tenemos fechas previstas para hacerla. Sabremos cómo va y qué va a pasar en septiembre. Más allá de los 10 días que dura el encuentro, ¿la Semana Negra se prolonga a lo largo del año en Gijón? No, lo cierto es que
que es un equipo que se forma para hacer una actividad. Yo siempre digo que somos como los Rolling Stones, se juntan, hacen la gira y luego cada uno se va a sus labores, ¿no? Y existe un equipo mínimo que tiene que estar durante todo el año activo y nada más luego se reúne. Hace actividades pues en otros lugares, por ejemplo, en Ayer, ¿no? Tenemos un ciclo de cine que organizamos en el invierno, ¿no? y actividades con otros festivales de otros lugares, pero no son la actividad para la que la Semana Negra está creada, la asociación, que es para hacer la Semana Negra. La asociación hace la Semana Negra. Estamos casi en tiempo, pero quiero tocar con usted dos temas con mucha brevedad. Este año ha habido un aspecto discutido, les han obligado a cerrar los chiringuitos 1 hora y media antes. ¿Ha repercutido desfavorablemente, se ha notado? Sí. ¿Y a qué se debe esta imposición o a qué se ha debido? No lo sé. Lo cierto es que sí, que influye negativamente, porque en una sociedad, en una localidad, en una sociedad en la que ya hay, nos ponen festivales antes, a continuación, un poco más adelante, competimos en la misma caladero de financiación privada. Si no nos dan financiación pública hay que buscar la privada. Y esa es una competencia. Y si tú tienes fuera en la calle, que está la Semana Negra, los bares abiertos hasta las 4 de la madrugada, y tú tienes que cerrar a las 2:30, toda esa gente que se va a esos bares. Luego a esos bares ya no les interesa estar en la Semana Negra. Luego, si es una pérdida de financiación privada, cuando en otros festivales que se organizan antes ese problema no lo hay. Les dejan cerrar a las 4 de la mañana, que es cuando dice la legislación de la ciudad, ¿no? Y evidentemente sí que influye a ese nivel. ¿Y van a reivindicar la modificación de...? Vamos a tratar de hacer un conjunto. Es decir, interesa que la Semana Negra siga existiendo. Si interesa que a la ciudad de Gijón que siga existiendo una de sus banderas de enganches turísticas, culturales en todo el mundo, tendrá que la ciudad hacerse cargo del invento, en el sentido de ayudar al invento y ayudar al hecho, porque si no es imposible hacerlo. Es decir, si nos han quitado el presupuesto, nos han quitado el espacio, nos han quitado el tiempo, es muy difícil hacerla. Entonces, o eso cambia o la Semana Negra tiene que cuestionarse. Una última pregunta, y sí le pido brevedad. Ya sabemos que en septiembre pueden pasar las cosas y esperamos estar aquí para contárselas a ustedes, pero me consta que el día siguiente, de terminada la 29ª edición, ya está pensando en la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de ficción breve. ¿Qué nos puede traer la edición número 30 de la Semana Negra? Pues nos estará 30 años y es un número significativo. No hay muchos festivales tan longevos en ninguna parte del mundo sin una amplia ayuda oficial. En España está San Sebastián, que San Sebastián se moría y el gobierno de Euskadi y el gobierno de San Sebastián decidieron apostar por el festival. Si no lo hubieran hecho estaría muerto y sería uno de los festivales de referencia en el mundo de cine, habría desaparecido. ¿Qué nos va a traer? Pues probablemente nos traiga la mejor Semana Negra de la historia, que mirará hacia adelante y podrá mirar hacia atrás y presentar del mismo modo, y esto no es brevedad, pero Ángel de la Calle y brevedad suelen ir difícil en la misma frase. Se lo vuelvo a pedir. Pero igual que ahora hay una exposición en el CAI que ha hecho la Fundación Telefónica con la Semana Negra de El arte en el cómic, y el 60% del material que hay expuesto y que ha estado expuesto en Gran Vía, en Madrid, y va a ir a otras ciudades de Europa, está hecho para la Semana Negra. Es decir, lo que se creó en el pasado sirve y funciona ahora y está hecho. Pues el orgullo de las cosas que se han hecho, de los libros que se han editado, las exposiciones que se han montado, la historia en definitiva de la cultura en Gijón y en Asturias va a estar revisitada y vamos a imaginar cómo es la Semana Negra del año 2017. Ángel de la Calle, director de la Semana Negra de Gijón, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Gracias a vosotros y nos vemos en septiembre. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque ahora mismo seguimos aquí en Asturias es Noticia.
Ya estamos de vuelta en Asturias es Noticias. Se ha constituido en Oviedo la mesa de trabajo para la aplicación de la memoria histórica en la ciudad, que está elaborando los nombres que se pondrán a las 20 calles de la ciudad que se retirarán por ser franquistas. La mesa está constituida por los 3 socios de gobierno, PSOE, Somos, Izquierda Unida y varias asociaciones especializadas. Ya se han filtrado los nombres de algunos integrantes, también de las vías que se les cambiará la denominación, pero la iniciativa no es nueva. En 2008, una comisión creada por el PP aconsejó sacar de la cartografía oficial de la ciudad otra serie de calles o plazas que al final se retiraron, pero solo parcialmente. Para hablar de las calles de Oviedo, está con nosotros, está junto a mí, Carmen Ruiz Tilbe, cronista oficial de Oviedo. Buenas noches. Buenas noches. Y Sergio Pampliega, miembro de la Federación Asturiana Memoria y República. Buenas noches. Buenas noches a los dos y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Les tengo que decir que nos hubiera gustado contar con personas que no están tan de acuerdo o que se oponen directamente a este cambio de denominación, pero por diversas razones, todas ellas justificadas, no han podido asistir. Contamos con ello en próximas ocasiones. Y vamos ya con el tema que nos ocupa. Carmen, usted estuvo en la comisión de 2008. Sí. ¿Qué impresiones sacó? Uy, pues una impresión bastante desazonadora, porque el señor alcalde nombró la comisión y nombró allí gente de mucha izquierda, gente de mucha derecha, y eso se convirtió en una auténtica pelotera. Hubo, bueno, yo diría que insultos, algunos que tenían cierta gracia, como a un sacerdote que estaba allí, que estaba exclaustrado hacía mucho y le llamaban cura, más que cura, era el insulto. Allí hubo gente importante, pero la verdad es que al margen de estas cuestiones, digamos, vidriosas, muy vidriosas, se trabajó mucho y se trabajó pues, con intención de limpiar cosas y se consiguió un resultado bastante parco y además después tampoco se cumplió. Se cumplió, y además de la misma forma que nos habían convocado un montón de personas ocupadas todas para aquello, a la hora de reponer calles, que solo se repusieron 3 que yo recuerde, no nos llamaron, lo hicieron otras personas. ¿A usted le han vuelto a proponer que forme parte de la comisión recién creada? Sí, y lo agradezco mucho, lo agradezco, me lo pidió el señor alcalde actual, pero yo ya me sentía saturada de aquella ceremonia. Y entonces le dije que yo esa asignatura ya la había aprobado y que no me gustaba repetir curso. Entonces no me llamaron más, cosa que comprendo. A los dos les planteo, ¿qué le parecen las propuestas de nombres y de cambios que se han conocido hasta ahora? Sergio, como representante de Bueno, FAMIR. nosotros como FAMIR participamos en la Comisión de Memoria Histórica y bueno, algunas de las propuestas fueron propuestas por nosotros y por el resto de asociaciones memorialísticas. Sí es cierto que desde FAMIR vemos positivamente todas las que se decidieron quitar, pero también nosotros apostamos por que hubiese algunas calles que al final no entraron dentro de la propuesta, pero que nosotros sí que estamos favorables a quitar. O por ejemplo algunas distinciones. Por ejemplo, Eduardo López Ochoa, que fue un represor de la Revolución de octubre del 34, que sigue siendo hijo adoptivo de Oviedo y que la comisión decidió, por ejemplo, no quitarle la distinción. Nosotros apostamos por sí. Pero... ¿A usted qué le parece, Carmen, lo que se ha conocido hasta ahora? Pues vamos a ver, yo soy una persona mayor, no viví la guerra, por fortuna, pero sí siempre se oía en las casas. Y yo recuerdo que, al menos en mi casa, no se hablaba de la guerra. La guerra era un pasado que no se solía tocar, ¿eh? Había poco vidrio por ahí. Pero yo quitaría la inmensa mayoría de las calles o no las tocaría. Es decir, esto que estamos haciendo, tanto la comisión a la que yo pertenecí como esta, de quita, me parece un password, quita por aquí, no quites por allá, a ver qué decidimos hoy, yo sería más drástica. Ya ha habido polémicas antes casi de empezar la comisión, me refiero concretamente a una petición que ha surgido en la plataforma change o change.org con el nombre No al Cambio de la Plaza de la Gesta de Oviedo. Ellos argumentan que la Plaza de la Gesta de Oviedo no entra en los supuestos contemplados en la Ley de Memoria Histórica y que ya en la anterior comisión se contempló y se rechazó. ¿Tienen razón los que se oponen o no?
Sergio. Bueno, nosotros entendemos que para los vecinos sí que supone un problema el quitar el nombre de una calle, igual también, por ejemplo, para los comercios, que supone un gasto económico, pero también hay que entender que esta calle, la Gesta en particular, sí que es una apología a lo que fue la defensa de Oviedo ante las supuestas hordas rojas. A ¿no? mí me parece Pero que esto de la Gesta, yo vivo al lado de la Gesta y la gente me para pedirme clemencia, pues llega todo esto muy tarde. Es decir, pasaron 80 años, prácticamente no quedan vivos de aquella guerra. Me comentaron que usted pensaba traer aquí a Sádava. Señor Sádava, bueno, está mayor, como corresponde. Entonces, yo creo que todo esto llega tarde. Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, muchos ayuntamientos, como el caso de Gijón, ya hicieron estos cambios sin necesidad de una ley de memoria histórica y dieron buenos resultados. Hubo, por ejemplo, ya muchas retiradas de calles, en Gijón prácticamente ya no hay ninguna calle franquista, y yo creo que en ese trabajo hicieron un buen trabajo en su día de cambio. Sí. Intervengan ustedes indistintamente. ¿Qué dicen? No, lo que decíamos, que a mí me parece que todo esto llega tarde. Fue cosa, creo que de Zapatero, nombró la comisión hace unos años, y a mí entonces ya me pareció que aquello era totalmente tardío y extemporáneo, quizá. Es que podríamos decir eso de que más vale tarde que nunca. Bueno, Sí, yo creo que es una cosa que... Pero la gente que conocía, entendía y nos podía ilustrar sobre estas personas de las que estamos hablando ahora, falta prácticamente toda. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada? No, pero que es más difícil. Te lo voy a preguntar más concretamente. ¿La plaza de la Gesta se debe retirar? ¿Entraría dentro de los supuestos contemplados en la ley? Usted es cronista oficial de Oviedo, conoce bien la historia y usted está en la comisión. Díganme, Carmen. Hombre, la palabra Gesta tiene un valor muy belicoso, eso es evidente. En la escuela Gesta, que está allí, hay un ángel, a los pobres ángeles ayudan en la iglesia de San Francisco. Los ángeles como figuras de la paz se utilizaron mucho, se siguen utilizando. Pero es que yo a todos esos sitios no les hubiese dado calles ni plazas. Una vez que están dados ya, no sé, pero yo no hubiera, y a ver si aprendemos y no damos nombres de gentes muy señaladas políticamente a nada, para evitar quitárselo. El caso de la Gesta es un caso claro de calle que hace una apología al golpe de Estado del 36 y sí, yo creo que entra totalmente dentro de la ley de memoria histórica. Es un caso además clarísimo, quizás de otras calles puedes dudar más o menos, pero en esta yo creo que además creo que todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo en su día de cambiar esta calle. ¿Está de acuerdo con lo que decía Carmen Tilbe, que no se debería dar calles a personas que se hayan significado políticamente especial? Bueno, depende, porque no hay que poner el mismo nivel a los que hicieron un golpe de Estado con los que defendieron la legitimidad de la República. En este caso yo creo que, por ejemplo, hubo propuestas, creo que la propia profesora de la Universidad de Oviedo, Carmen García, sí que propuso algún nombre de algún antifranquista o un republicano que merecía una calle en Oviedo. ¿Por ejemplo? Bueno, ahora mismo no recuerdo un nombre concreto, pero podría decirte, por ejemplo, nosotros desde FAMIR reclamamos, por ejemplo, una calle, por ejemplo, a Juan Ambou, que fue un miembro importante aquí en Asturias, que fue exiliado, y etcétera, etcétera. Sí, claro, estos 80 años son muchos años. Y entonces la gente ya no sabe lo que son estos héroes del franquismo. Algunos muy señalados, por supuesto que sí. Y yo insisto, respeto por supuesto lo que tú dices, pero evitaría los nombres politizados porque luego la historia se repite. Me planteaban, preparando el programa, un nombre que es el de Valentín Masip, alcalde que fue en tiempos de Franco. ¿Debería ser retirado del callejero, Sergio? Para nosotros yo creo que sí, porque su papel como un alcalde en un régimen dictatorial como fue el franquista, que mató hasta el final, yo creo que, aun pese a que quizás no sea una de las figuras más importantes o más significantes, pero sí, yo creo que no debería tener una persona en la calle que no ha sido elegido democráticamente y simplemente por el hecho de ser un alcalde en estas condiciones.
Claro, es que vuelvo a decir lo que decía, que hay que despolitizar el callejero para el presente, con lo de atrás, y para el futuro, evitando ahí tantísimos nombres para poner a calles, nombres de escritores, nombres de profesores, nombres de médicos, nombres de arquitectos. Oviedo es una ciudad con una arquitectura extraordinaria, muchos movimientos, ya en el siglo XX, por ejemplo, hubo movimientos arquitectónicos que tienen aquí muestras excelentes. Pues normalmente no tienen calle. Hay muchas más calles a militares que a ninguna otra profesión, de las que tienen que decir mucho en la ciudad. Le planteo el caso concreto de Valentín Masip. Yo no sé si usted le conoció. Sí, le conocí. Vamos a ver, yo creo que si quitamos a Valentín Masip, que yo no digo nada, hay que quitar a mucha más gente, ¿eh? Porque a veces hay personas que ni siquiera lo sabemos, los actuales, porque somos más nuevos, podríamos decir, pero que intervinieron, por supuesto, en la guerra o en la posguerra. La vida estaba muy politizada. Yo era una niña, yo nací en 1941 y el mundo que vivía yo era el mundo que había. Y luego te vas dando cuenta de que aquel mundo no es el mundo. Pero si se quita a Valentín Masip, hay que quitar a mucha más gente. Quisiera repasar con ustedes algunos de los nombres que han salido como posibles candidatos a ocupar calle. Amparo Pedregal. Sí, Amparo, por supuesto, pobre mujer. Amparo era amiga y compañera mía y se murió prematuramente, una profesora entregada totalmente. La universidad misma está poco representada. Yo tuve el honor, además, de ser alumno suyo. ¿Fuiste alumno de Amparo? Sí, de Amparo, y sí, yo creo que es una de las personas... Sí, sí. José Franco, coronel republicano, director de la fábrica de armas de Trubia. Sí, yo creo que esto es una... Bueno, aquí yo creo que podemos entrar en un debate en torno a su figura, pero yo lo dejaría un poco en... Adelante, si quieren entrar en debate. No me suena siquiera. No le suena. Estela García, velocista ovetense que participará en los Juegos Olímpicos. Quizás sea muy pronto, porque yo las propias calles que quitaron unas y pusieron otras, a Samuel Sánchez y al propio Fernando Alonso, las encuentro calles prematuras. Comparto esa idea, sí. José Gallego, militar republicano, que cuando estalló la guerra civil, aún fuera de servicio, dirigió varias batallas contra los nacionales. En este caso yo creo que puede ser una de las figuras que podría sustituir en el callejero, sí. En este caso sí. Yo lo que dije, yo querría olvidar la guerra en lo posible y no volver a nombres de la guerra. Ya puestos, ¿se debería dar voz y voto a los ovetenses o creen que los ciudadanos están representados en la comisión? Es decir, ¿deberían ser los propios ovetenses los que propusieran, los que dijeran? Esas comisiones normalmente no funcionan, con la mejor intención, pero claro, empiezan a diluirse y a llevarse mal y a hacer cosas, y yo soy poco amiga de las comisiones por experiencia. Sí, yo por ejemplo vería bien que algunos vecinos propusiesen nombres de calles y etcétera, así no tendría ningún problema en este caso. Y enlazando con esto, ¿cómo se deberían elegir los nuevos nombres de las calles? Es decir, ¿habría que volver a su antigua denominación o reconocer a nuevos protagonistas o hechos de la historia de Oviedo? Habría que ver concretamente cada calle. Hay calles que sí, antiguamente tenían unas denominaciones que se pueden recuperar, otras que son de nueva construcción, claro, y que debían de poner un nombre nuevo. Y en ese caso habría que mirar... Sí, sí. Estoy de acuerdo con él. Bueno, usted ha publicado un artículo en La Nueva España en la que se decanta más por volver a los nombres antiguos. Bueno, pero cuando se pueda, sí, por supuesto. Pero es que muchas de las calles no tienen nombre antiguo porque son calles nuevas completamente. En los que se pueda volver al nombre antiguo, sí, sería muy bueno volver al nombre antiguo. Y hay memoria para ello. Pero las nuevas no, claro. Y las calles antiguas, es que Oviedo creció muy poco durante siglos, creció muy poco, era un cogollín. Y en el siglo XX y ahora ya en el XXI está creciendo mucho. Dice usted en declaraciones a La Nueva España del pasado martes que las medidas propuestas son peligrosas porque siempre va a haber gente descontenta. Claro. Y añade, la medida tendrá un polémico encaje porque, leo textualmente, Oviedo fue siempre una ciudad muy tocada por las guerras y las batallas. ¿Qué quiere decir con todo esto?
Hombre, no hay más que ver el callejero y vemos que es una ciudad belicosa. Es decir, esto mismo que estamos ahora debatiendo supone que estamos impregnados de guerras. Algunas ya pues superadas, pero la guerra de la independencia. Pero esta misma guerra nuestra civil, que una guerra civil es una cosa muy fea, pues esta guerra está todavía tocándonos en el callejero y va a seguir tocándonos. Otro comentario crítico, que en este caso viene de la presidenta de Foro, dice que el tripartito utiliza el callejero para hacer revisionismo de parte con la historia de Oviedo e intentar dividir sectariamente a una sociedad que está demostrando mucho más madurez. ¿Creen que tiene razón? ¿Cree que intenta dividir a la sociedad? No, la sociedad está ya dividida con el callejero actual, yo creo. Es decir, sí. Existe una diferencia clara donde los golpistas son ensalzados y las víctimas son totalmente relegadas y olvidadas. Sí, sí. Por eso yo creo que es mucho mejor las guerras dejarlas fuera del callejero. No. Bueno, evitar las guerras, por supuesto, para empezar, pero para seguir, que no haya héroes y vencidos. Lo cierto es que el tema es polémico y además parece que por parte de la Comisión, y desde luego esto yo lo he percibido, hay un cierto secretismo. Usted forma parte del grupo. ¿Por qué ese secretismo? Bueno, en principio creemos que hasta que no sea el propio ayuntamiento el que vaya dando la información, el resto tenemos que un poco... Sí, en la comisión anterior era justamente al revés. Cada tarde, estuvimos aquí muchísimas tardes en el ayuntamiento, pues venían periodistas de todos estos y nos preguntaban, ¿qué? Como si fuese un partido de fútbol. ¿Qué salió? ¿Qué tienen? Tal. Y decíamos, no tenemos nada. Cuando tengamos algo ya lo diremos. Pero si no, se crea una especie de expectativa maliciosa en la ciudad. Sí, pero nosotros creemos que lo mejor es presentarlo todo en claro, bloque, una vez debatido. Lo que están haciendo ahora, sí. Y después de eso, ¿qué debería pasar? Por ejemplo, ¿se podría plantear algún tipo de, no sé si referéndum o plebiscito, pero algún tipo de consulta a los ovetenses? ¿Qué piensa usted, doña Yo Carmen? no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque lo que decía yo antes, que somos muy variados los ovetenses, muy variados. No vale decir blanco ni negro, hay muchos colores y yo no sé si resultaría, sería estupendo que todos lo hiciéramos por consenso, pero creo que la realidad no es esa. Yo en este caso creo que no, porque ya existe una ley que es vinculante y que exige retirar estas calles. Otra cosa es en el caso de renombrar las calles, que los ovetenses sí que puedan opinar el nombre de la calle como quieren que se llame. Sí, en eso no tendríamos problema. O sea que sí a renombrarlas, no a quitarlas. El caso de quitarlas, ya vuelvo a decir que es una cosa que hay que cumplir por ley, no es una cosa que sea decidible por todos los ovetenses. Carmen, ¿hay nombres que se hayan perdido de calles de Oviedo que sería bonito recuperar? No me refiero a las que se vayan a quitar. No estoy pensando ahora en ninguna concreta, pero por supuesto que hay calles que sería bonito volver a bautizar con el mismo nombre. O aquello que se llevaba que era calle tal, antes cuál. O sea, de alguna forma recordar la memoria de las calles. Porque las calles son algo muy importante en la ciudad. Eran pocas, tardías. Durante muchísimos años no hubo calles para personas. Hasta el 18 no hubo calles para personas. Y había calles de la naturaleza y había calles de... Bueno, hay que pensar en la calle del Sol y de la Luna, qué cosa más preciosa. Y yo creo que debíamos procurar mantener el respeto a esas calles antiguas. Por ejemplo, el otro día recogí un recorte de prensa de la calle Máximo y Fromestano, no, al lado de Máximo y Fromestano, la calle de Ildefonso Martínez. Fue una de las primeras, a mediados del siglo XIX, calle de persona. Era la calle Sal si puedes, que es un nombre precioso, que lo hay en muchas ciudades. Entonces, Ildefonso Martínez era un médico de Aguas de Fuensanta, precisamente, que vino a Oviedo porque había una peste. Por desgracia había pestes con frecuencia. Vino aquí a curar a los ovetenses y murió en la peste. Y le pusieron su nombre. Que te preguntan por qué hay Ildefonso Martínez y no sabes dónde es. Porque nos solemos tener poca memoria de las calles. ¿Y dónde es? ¿O dónde es? Pues la calle Ildefonso Martínez es la calle Sal si puedes. Así acierta.
Cantos señores de Gijón, así no hay manera. Sí, Sale de la corrada, Sí, sé dónde está la calle sale de la Salchipueros. corrada del obispo. No sí. se preocupe. Está, por cierto, hecha polvo ahora. Conozco Sí. muy bien Oviedo. Sí, sí. Pues se lo agradecemos, porque que los de Gijón conozcan Oviedo es bueno. Hombre, yo creo que, en fin, venir a Oviedo siempre es estimulante. Claro, a mí me parece que suman, Oviedo y Gijón tienen que sumar. Esas polémicas que hay, yo no las entiendo. En fin, ¿qué le voy a decir? Y por otra parte, hablando de callejeros, todavía se mantiene la costumbre de dar calles a personas vivas, incluso jóvenes. ¿Ustedes serían partidarios o no? Hombre, los nombres de las calles son un honor muy importante. Puede haber vivos que merezcan una calle y que la disfruten en vida. Sí. Y estoy completamente de acuerdo. Y bueno, aunque habría que mantener ahí, deber tener cuidado a quién se da. Por supuesto. Porque los años pueden cambiar las personas y pueden haber diferentes opiniones. Hablamos de los nombres que se podrían poner. De los que se plantea quitar, ¿alguno recuperaría usted, Carmen? ¿Cree que hay algún rechazo injusto? No. Ya le dije que yo o quitaría todas o no quitaría ninguna. Cabría poner debajo de los rótulos una, pero es todo. Es que este asunto que yo lo viví es muy complicado. Muy complicado. Claro, porque dice usted quitar todas las calles. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Quitando todas? No, porque me chapan de Oviedo, yo estoy muy a gusto aquí. No, prefiero todas las calles que habría que quitar, pero todas. ¿Cuáles son todas las calles que habría, cuyos nombres habría que quitar? Las que estén fuertemente teñidas de política, y de revanchismos y de cosas. Bueno, en la lista se nota. ¿Cree que hay revanchismo en la lista? Bueno, no, hay la tendencia a con un criterio que está muy claro, actuar. Claro, sí, sí. ¿Y habría más? Bueno, no sé. Yo creo que en principio las que se propusieron, estoy totalmente de acuerdo en que tienen que ser retiradas. Como he dicho antes, también nosotros apostamos por retirar unas cuantas más, como el Valentín Masip, como antes apuntaste, y algunas más que, bueno, el listado no lo tengo aquí, pero sería amplio. Y luego no tendría ningún problema, desde FAMIR no tenemos ningún problema en renombrarlo con los luchadores y víctimas del franquismo, porque hay que visibilizar tanto a las víctimas como a los luchadores antifranquistas en Oviedo y en Asturias y en el Estado español. Carmen. Bien, yo, como me parece bien quitar, hay que matizarlo mucho, pues procuraría evitar el recuerdo de la guerra. Ir a, como dije antes, a otras personas, pues a escritores, a médicos, a arquitectos, para perder ese espíritu revanchista. Pero bueno, también cabe. Bueno, pues esperemos a las primeras conclusiones. La comisión en principio se reúne en septiembre. ¿Cuánto calculan que durarán los trabajos? Bueno, estas cosas suelen ir lentas y además la parte de retirar el callejero es la primera parte que la comisión va a afrontar. Posteriormente, nosotros desde FAMIR y también yo creo que desde otras asociaciones queremos seguir avanzando en la memoria, en la recuperación de la memoria histórica, tanto con obras de divulgación. Queremos establecer una colaboración con la Universidad de Oviedo para poder investigar más a fondo lo que fue la guerra y lo que fue el franquismo, aquí en el caso concreto de Oviedo, pero también en el caso de Asturias, y también, por ejemplo, la recuperación de los restos de guerra que están alrededor de Oviedo y que están ahí echados a perder, porque están sin catalogar. Es muy importante. Carmen, ¿qué le pediría a usted como cronista oficial de Oviedo a los miembros de la comisión? Nada, que hagan lo que están haciendo. Es un trabajo duro, ya se lo dije porque lo experimenté y me parece muy bien que las personas que están informadas. Yo lo que quisiera era, sobre todo, en lo posible, despolitizarlo, actuar con libertad, por supuesto, con conocimiento, y con libertad y conocimiento todo se hace bien. Carmen Ruiz Tilbe, cronista oficial de Oviedo, Sergio Pampliega, miembro de la Federación Asturiana de Memoria y República, gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Nada, yo estoy encantada aquí. Y a ustedes un último mensaje y muy breve. Gracias por habernos seguido desde el 12 de febrero. Arrancábamos un 12 de febrero este programa
que ahora para unos días, pero no para descansar. Vamos a seguir trabajando, vamos a prepararles nuevo decorado, vamos a buscar cambios y vamos a permanecer, o vamos a intentar que permanezca lo que les ha gustado. Por eso, antes les decía lo del mail, ahora es un magnífico momento para que nos envíen lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, sus sugerencias, lo que quieran a nuestro correo redacción@esasturiastelevisión. Muchísimas gracias por habernos seguido desde enero y esperamos volverles a ver muy pronto. Así que en este caso les digo gracias de nuevo y ya saben que les espero en septiembre en Asturias es Noticia. Buenas noches.